Bienvenidos al auditorio Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la actividad. Desde el centro de mi vida brotó una fuente gigante, un acercamiento al Lewis Club, Premio Nobel de Literatura, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, la cual tendrá una duración de 1 hora y participan Andrea Muriel, Juan Romero Vinuesa y Valeria Guzmán. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa sobre la Premio Nobel Louise Gluck. Contamos con dos maravillosos ponentes, queridos amigos, Andrea Muriel, escritora mexicana, y Juan Romero Vinuesa, escritor ecuatoriano. Andrea Muriel nació en Ciudad de México, es escritora, traductora y editora. Estudió la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en Letras Modernas Inglesas en la UNAM. Ha traducido varios libros, entre los que se encuentran las novelas italianas La Imperfecta Maravilla, de Andrea De Carlo, y Las Personas de mi Ciudad, de Andrea Ali, así como el poemario Dímelo, de la poeta norteamericana Kim Adonicio. Edita la revista de poesía Vuela Palabra y es cofundadora de la editorial Osa Menor. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al italiano, al portugués y al árabe. Fue becaria de la Fundación para Letras Mexicanas en el área de poesía, generación 2015-2016, y A veces el amor es un cactus, es su primer libro y se publicó en 2019. Tenemos también a Juan Romero Vinuesa, que nació en Quito, estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es maestrante en literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato, es coeditor de Cráneo de Pangea, ha colaborado con las revistas Poesía de la Universidad de Carabobo, Venezuela, Hamster, Chile y Transtierros, Perú. Ha publicado en poesía Revolver Escorpión, 39 poemas de mierda para mi primera esposa y Dameron. Además obtuvo una mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en 2019. Compiló con Abril Altamirano Despertar de la Hidra, que es una antología del nuevo cuento ecuatoriano. Esta obra ganó los fondos concursables y compiló y tradujo con Kimri Ann Batts País Casaba o Casabelands. Bienvenidos, querido Juan y querida Andrea. ¿Están por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo estoy muy contenta de estar por acá. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la feria, por la organización. No había puesto mi video porque pues justo estábamos silenciados por ahí, pero bueno, ya tomé la palabra. Estoy muy contenta de compartir con Valeria y con Juan. La verdad es que son poetas a los que admiro mucho. Y además, bueno, yo tengo un amor por Quito, entonces se me hace muy bello estar ahí, aunque sea virtualmente, ¿no? Y pues sí, pues nada más los saludo para que ahorita ya empecemos. Sí, pues y igualmente para mí es un honor poder estar compartiendo esto con Andrea, con Valeria, para hablar de una poeta que descubrí hace un par de años y que pues por una situación nos convoca ahora a todos a hablarle sobre ella, sobre su obra, y creo que va a ser una charla muy interesante. Espero que esto también aliente a muchas otras personas que no conocen a Louise Gluck a que se busquen más de su obra, que la hay muchísimas traducciones en español. Y pues eso, empezar a tener una entrada a la obra de esta poeta norteamericana. Y bueno, en un primer momento queremos nosotros hablar un poquito acerca de
de por qué es importante en estos momentos hablar sobre Louis Gluck, hablar sobre este premio Nobel 2020. Y justo con Andrea conversábamos backstage, digamos, Ujú. que es una cuestión muy significativa para la literatura moderna, para la literatura escrita por mujeres, que haya un premio Nobel, mujer ahora, dado el caso de que de los 119 premios Nobel en literatura que se han entregado, únicamente 16 han sido escritoras. De las 16, yo solo quería recordar un poquito datos ahí. Selma Lagerlöf es la primera mujer que ganó el premio Nobel en 1906. La primera poeta en ganarlo es una latinoamericana, casualmente es Gabriela Mistral, en 1945. Y a partir de eso hay un vacío bastante grande en cuanto a representatividad de escritura hecha por mujeres. Y de los últimos años, pues quiero recordar a dos autoras que son muy importantes, que son Wisława Szymborska y Herta Müller. ¿Por qué quiero hacer este recuento antes de empezar ya con Louis Gluck? Y es porque tal vez para muchos lectores, como para mí lo fue descubrir a Wisława Szymborska, no se hubiera dado si ella no hubiera ganado el premio Nobel, ¿no? Creo que una autora de Polonia que escribía en polaco, que no tenía muchas traducciones, incluso al, al inglés, pues que ya ha llegado al español, fue algo muy valioso, principalmente como lector, para poder darme cuenta de eso. Y creo que en el caso de Louis Gluck podría pasar esto ahora, ¿no? Es como con la diferencia de que en su caso sí hay muchas traducciones al español, ¿no? Y que, y que escribe en una lengua un poco más cercana para nosotros, que es el inglés. Bueno, justamente hablar un poquito sobre esto, ¿no? También la importancia de que sea un poeta. El último poeta que recibió el Nobel fue Thomas Trastromer en el 2011. Entonces han pasado casi 10 años desde que otro poeta ha recibido el Nobel. Digamos, no estoy contando como poeta Bob Dylan ahorita, porque Bob Dylan es cantante y también escribe, pues, lírica, digamos, pero como poeta, que publica libros de poesía, pues Thomas Trastromer fue ese. Y otro dato que creo que es importante mencionar ahora es que no solo es una mujer estadounidense, pues de una familia de migrantes húngaros, como la mayoría de las familias estadounidenses, familias migrantes, pero quiero hacer hincapié en esta cuestión de que sea una mujer blanca estadounidense que escribe en inglés. Porque si bien es una mujer y si bien ha ganado el Nobel, una poeta, también hay que pensar y cuestionarnos el por qué ciertos idiomas tienen más Nobels que otros, ¿no? O sea, pensemos en que las, las tres lenguas que más premios Nobel han ganado son justamente el francés, el inglés y el alemán, ¿no? O sea, haciendo un conteo así rápidamente, Francia tiene 17 Nobels, Estados Unidos 13, Reino Unido 11 y Alemania 10. Entonces, pues, y después se van repartiendo entre el resto, ¿no? Entonces, creo que esto es un pequeño panorama rápido acerca del premio Nobel y por qué es tan importante ponernos a hablar sobre Luis Gluck ahora, ¿no? Porque no solamente es una cuestión de dar importancia a un premio que significa muchísimo para dar a conocer a autores, sino también el pensar esto, ¿no? Pensar por qué tenemos que leer o buscar o crear vínculos, crear puentes con otras tradiciones literarias. Y bueno, y justamente al hablar de esto de las tradiciones literarias, y como les mencioné hace un ratito, pues Luis Gluck tiene muchas traducciones al español. Y justamente con eso quiero darle un poquito el paso ahora a Andrea. Andrea es una de las traductoras de Luis Gluck al español. Entonces con eso podemos ya empezar a hablar un poquito más sobre ella, ¿no? Ya no tanto de un punto de vista tan amplio, sino irnos adentrando poco a poco en lo que ha hecho esta autora norteamericana. Andrea, ¿sí puede ser? Sí, gracias Juan. Oye, pues yo también quisiera aumentar un poquito ahí en la cuestión del premio Nobel, porque me quedé pensando en que, bueno, siempre cada año es como una celebración para todos y una expectativa muy grande el pensar quién va a ser el siguiente premio Nobel, ¿no? Siempre se están barajando Totalmente. nombres, siempre se está pensando en ojalá Con esta las vez apuestas. lo gane Murakami, ¿no? Que creo que es algo que se ha dicho durante los últimos no sé cuántos años, pero ya varios. Y en ese sentido, me parece interesante pensar en el Nobel como, digo, sí, sabemos que es el mayor premio que se puede tener en la literatura, ¿no?
pero eso no quiere decir, creo yo, que solamente, o sea, lo que quiero decir es que no solamente esos que son los premios Nobel son los grandes en la literatura, ¿no? Y Claro, creo que eso total. también marca otras cuestiones, porque a mí la impresión que me da es que siempre que se gana un Nobel, sobre todo año con año, que muchas veces son de diferentes latitudes, ¿no? Vemos cómo se va como recorriendo ciertos lugares, aunque claro, muchas veces recae en la lengua inglesa. De hecho, sí hay muchos autores estadounidenses también premiados. Pero en el caso de Louise Gluck, creo que es interesante porque muchas de las cosas que se hablaron alrededor es como de, ¿y ella quién es? O sea, ¿por qué le dieron a ella el premio, no? Como pensando que fuera una excepción, una cosa extraña. Y me parece muy curioso porque justo si uno se pone a ver, pues, su currículum, por así decirlo, además de tener un amplio recorrido de 12 libros de poesía y 2 libros de ensayos que escribe desde los 50, además de eso, pues tiene la mayoría de los premios, ¿no?, que se pueden tener en Estados Sí, Unidos. claro. Entonces, no sé, me gusta como comentar un poco eso, porque siento que podemos irnos hacia el otro lado de pensar que son autores desconocidos. Y bueno, también creo que el Nobel justo no da o no suele dar, digo, está ahí Dylan, ¿no? Pero no suele dar como a personas tan conocidas en el sentido de que son conocidos para ciertos sectores, ¿no? Seguramente en el 90, cuando ganó Octavio Paz, no lo conocían en Australia. O sea, estoy segura de que no, Sí. ¿no? Pero claro, para los que estamos de este lado y los que estamos en Latinoamérica, seguramente no fue tanta sorpresa, ¿no? Entonces creo que es eso, son como premios que indiscutiblemente tienen sentido dentro de una cierta comunidad o un cierto país, pero que también ayudan a exportar eso a otros lados, ¿no? Un poco creo que lo que hace el Nobel es universalizar a ciertos autores, lo cual también me parece interesante porque es como exportar esta otra forma de vida, ¿no? Y en cuanto a eso, les quería leer, o sea, que yo creo que ya lo han visto por ahí, pero lo que se dijo sobre el Nobel, ¿no? O sea, lo que se dijo sobre particularmente este premio, o por qué se le premió a Louise Gluck. Y dice, por su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual. Y yo lo que siento es que o sea, a los diferentes autores, porque me puse a leer como lo que se había dicho de cada uno de ellos, se busca también cuestiones sociales, ¿no? Sabemos que el Nobel también es un premio político, no solo es un premio literario, ¿no? Es un premio que tiene que ver con cuál es la postura política de los autores, que tiene que ver también con qué es lo que le dan al mundo, ¿no? Hay un interés por esto de darle al mundo. También escuché en algunos lados que era como, bueno, en 2020, siendo un año tan oscuro, tan ya controversial, en el sentido de que ya todo el mundo estamos, ¿no? Con muchas emociones. Este premio es justo no controversial, ¿no? Es un premio tranquilo, es un premio que no nos hace hablar tanto como los de los años pasados, ¿no? Que no hay gente súper en contra, súper a favor, sino más bien la gente dice, no la conozco, ¿no? Entonces, no sé, ahorita nos meteremos un poco más en la cuestión del contenido, pero quería como lanzar estas ideas sobre también lo que nos puede dar el Nobel, ¿no? O la implicación que tiene un Nobel. Y bueno, en el caso de Louise Gluck, a mí bueno, yo soy una amante completa de la poesía estadounidense, me encanta, la he estudiado, la he traducido, o sea, me fascina. Y yo siento que en el caso particular de Louise Gluck, este reconocimiento puede leerse como un reconocimiento a la poesía en inglés, ¿no? No solamente como a ella en particular, sino como hablando un poco de lo que ha dado esta poesía al panorama internacional, que me parece que es bastante, ¿no? Y bueno, en cuanto a las traducciones, yéndome un poco para allá, es interesante que sí es cierto que tenemos varios libros del catálogo, creo que son 7 los que tenemos publicados por En pretexto, sí. pretextos, y que además es interesante porque son diferentes traductores, como tú decías, son varios traductores, pero a la vez no es como que tengamos varias ediciones, o sea, en el sentido de que no tenemos ediciones de una editorial en un lado, o sea, como que no ha sido una autora que se hayan estado peleando las editoriales, ¿no? O sea, Sí, sí, no sí. antes. Claro. Y eso también me parece interesante, aunque yo, por ejemplo, cuando leí, la primera cosa que leí yo de Louise Gluck fue una traducción en una antología de poesía norteamericana de la UNAM. Entonces, sí la leí traducida, ¿no? O sea, leí 2, 3 poemas traducidos. Entonces, y si uno busca en internet, uno sí ve poemas traducidos, lo cual no es el mismo caso que con Szymborska, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. De Szymborska nadie la hecho, conocía y no habían traducciones. Sí, dime. ahora que vos dices eso, pues mi primer contacto con la poesía de Lewis Gluck, en cambio, fue en inglés. Y fue un poco azarosa, porque yo estaba como buscando literatura gringa que no conocía, entonces empecé como a buscar nombres por aquí, nombres por allá, y me metí en una página que se llama Palm Hunter,
que tiene pues, un montón de archivos de poetas, generalmente de lengua inglesa. Y ahí encontré a Louis Gluck y empecé a leer y me llamó la atención justamente porque yo también estaba intentando hacer ejercicios de traducción con otros autores gringos. Y me llamó la atención como la sencillez, la simpleza que tiene en su lenguaje, pero al mismo tiempo como todo su carga de complejidad que tiene ahí. Entonces creo que ese fue mi primer acercamiento con la poesía de Luis Gluck. Y luego pues ya empecé a buscar también cosas en español para ver qué se había traducido de ella y tal. Y justo como vos mencionas acá, pues sí es muy llamativo eso de que haya tantos traductores dentro de la misma editorial, ¿no? O sea, es como la misma editorial ha publicado 7 libros y son 6 traductores, creo que son 7 traductores, de hecho, creo que pues está Chirinos, que es este poeta peruano, está Mirta Rosenberg, que es argentina, está Adalbert Salas, que es venezolano, está Mariano Peirú, que es argentino-español, entonces sí es como, pues hay una variedad de registros ahí. Y también otra cosa que vos decías y que creo que hay que resaltar aquí es como, si tú lo buscas en internet vas a encontrar un montón de traductores, digamos, no publicados, que han hecho también otras versiones de textos que ya se publicaron antes, ¿no? Entonces, eso creo que sí está muy interesante justamente para ver cómo aparentemente una poeta no tan conocida tiene un montón de traductores, ¿no? O sea, justamente en una lengua que está cerca a lo que sería la tradición inglesa. Sí, y también haciendo como esta pequeña investigación, vi que justo en español es lo que más se ha traducido de ella, ¿no? Hay traducciones al sueco, al alemán también, pero el español sí es una de las lenguas que más la ha traducido. También hay una versión que se llama Louis Gluck Poesía Selecta de la Universidad Metropolitana de Caracas, lo cual también me pareció súper interesante, ¿no? O sea, me gustaría mucho como ver ese caso en particular, porque pues ahí hay un interés del 2008 sobre la poesía de Gluck, que si bien sabemos que es una poeta pues muy importante, también sabemos el esfuerzo que implica traducirla muchas veces en los contextos latinoamericanos, ¿no? Entonces, como que estaría Claro. interesante ver por qué se tradujo ahí. Y sí, o sea, yo por ejemplo, leí estas traducciones, a mí también me estaba interesando mucho la poesía norteamericana, y junto con otro colega, traductor y poeta también, que se llama David Ruano, nos pusimos a traducir a los Pulitzer, ¿no? Entonces, empezamos desde 1990 y nos fuimos ahí con el tiempo, y lo que hacíamos era tal cual leer el libro que había ganado el Pulitzer, escoger una selección de nuestros poemas favoritos y traducirlos, ¿no? Y cada quien traducía, creo que 5. Y en el caso de Gluck, pues cuando lo primero que la traduje fue justamente El Iris Salvaje, este libro que es un libro pues bastante complejo, ¿no? Es un libro bastante denso y también es un libro que fue el que le dio como la visibilidad, ¿no? O sea, porque bueno, ganó el Pulitzer. Si bien ya antes había tenido cierto peso en Estados Unidos, ganó el Pulitzer y bueno, sabemos que cuando alguien gana el Pulitzer lo voltean a ver en todos lados. Pues claro, te abre Eh, muchísimas puertas. exacto. Y bueno, ese fue justo el primer libro que se publicó también en Pretextos, ¿no? Que según algunas entrevistas que he visto, parece que ella fue la que se acercó un poco, ¿no? Que Mark Strand tenía su libro en Pretextos, lo vio Louis Gluck y dijo, ah, yo también quiero esa bonita edición, porque pues son preciosas las ediciones de Sí, Pretextos, ¿no? son súper lindas. Aquí justo está aquí el iris salvaje y pues son súper bonitas. Entonces entiendo mucho como este interés de yo quiero ese objeto también en español, ¿no? Pero bueno, sí, ahora sabemos que se va a publicar en Visor, lo cual me parece algo pues, muy interesante. A mí me parece que el catálogo de Visor realmente es un catálogo fenomenal y estoy segura de que las traducciones serán muy bellas. Entonces, pues seguramente estaremos viendo esos libros pues a principios o a mediados del próximo año, ¿no? Yo creo que eso lo deben tener bastante avanzado. También es cierto que ahora, justo en este momento, para los que quieran entrarle a Louis Gluck, pues van a tener que leer en internet lo que hay, tal vez algún que otro libro que ahí esté en librerías, si lo quieren leer en español, En pues. físico, sí. Ajá, porque los libros de pretextos van a salir de circulación y pues ahora tenemos solo lo que está en inglés, ¿no? Hasta que lleguen, que también eso es como un caso interesante para hacer una novel, ¿no? El que no es como de se empiezan a publicar sus libros porque no habían, sino sí los habían, pero ya no los hay y los van a volver a ver. Y en esta cuestión de la pandemia, pues todo se vuelve también complejo, ¿no? Sabemos que Visor tiene un Sí, catálogo muy impresionante, pero también sabemos que no llega a todos los lados en Latinoamérica, ¿no? O sea, que no es tan fácil, tampoco pretextos, ¿no? Ninguna de las dos editoriales realmente nos llega tan fácilmente, pero bueno, claro. esperemos que siendo el Nobel sea más fácil conseguirlos y acercarnos a estas traducciones, que además vi que
el próximo año, a mediados del próximo año, saldrá un nuevo libro de Louis Gluck en inglés, o sea, un nuevo libro, y que ya, de hecho, Visor tiene comprados los derechos para los siguientes 2, o sea, son 2 los que tiene inéditos Louis Gluck. Entonces, pues yo estoy súper feliz de ver qué es lo que viene, ¿no? El último libro que salió anteriormente, que es el que ganó el National Book Award, también uno de los premios más importantes en inglés, es este de Faithful and Virtuous Night, y no está traducido, ¿no? Y es de 2014. Bueno, eso, años, digamos, no está traducido, pero sí está traducido, ¿no? Es como, no ha sido publicado como libro en sí, pero por ejemplo, Pura López Colomé tiene en su libro, que lo tengo acá, justamente, se llama Imperfecta Semejanza, que es donde ella hace es un conjunto de ensayos y análisis sobre poetas gringos, y justo en uno de esos habla sobre Louis Gluck, y ella hace como unos acercamientos y unas traducciones sobre estos libros, ¿no? Sobre algunos libros en realidad. Y uno de esos es justamente al final que acabas de mencionar vos, que no está traducido, digamos, publicado como libro en sí, pero allá hay algunas traducciones. Unas las ha hecho Pura López Colomé, justamente. Sí, yo también tengo algunas de hecho en la ¿no? web de este mismo libro, ¿no? O sea, Ajá. de hecho es un libro que es de mis favoritos. Pero sí, o sea, lo que me refiero con que no hay traducción, me refiero a que no hay una traducción, pongámoslo entre muchas comillas, oficial y completa, Ya, ¿no? claro. Porque además sabemos que que en Estados Unidos esta cuestión de los derechos es más compleja que en otros lugares, ¿no? O sea, hay un traductor, siempre se tiene que hablar con la gente, ahora con un premio Nobel pues mucho más. Entonces, digamos que no está oficialmente traducido, uno puede traducir Claro. lo que quiera, pero no puede soltar un libro completo de No puedes traducciones, ¿no? publicarlo con Ajá, pretextos o pero completo sí sin tener. puedes sacar algunos, ¿no? Entonces creo que, Ujú. pues sí, tal vez si juntamos los que hay en un lado y en otro, tengamos un panorama de ese libro. Ahora, también me Ujú. parece que con Gluck sucede algo, que es que muchos de sus libros o sus poemas tienen mayor resonancia cuando uno va leyendo el conjunto del libro, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez también el que estén así un poco sueltos por todos lados, sí nos da muchas cosas, pero todavía nos deja a desear otras que podríamos leer en el contexto del libro completo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, ¿qué te parece si nos Fíjate que vamos ahora, ahora a hablar Simón, un poquito de su vida? pues sí, justo para hablar con su vida y obra, sobre todo porque esto que mencionabas ahorita de que sus poemas, muchos de ellos cobran mucho más sentido cuando se lee el libro completo. Justo estaba pensando en el Iris Salvaje, que tú hablaste hace un ratito, y es que tiene muchísimos poemas en serie, ¿no? Que son como los Vespers o los Matins, que, que son como 4, no, creo que son 6 o 7 que se llaman igual, Ujú, ujú. pero que cobran mucho más sentido cuando lees todo el texto, y que además tienen muchos títulos similares o que están jugando entre sí, ¿no? Es una poeta intertextual, aunque no parezca, hace intertextos con sus propias obras, con sus propios trabajos anteriores, y también tiene, justo ahorita que vamos a hablar un poquito sobre su vida, tiene muchísimas conexiones biográficas, ¿no? Autobiográficas, aunque pues varios críticos de su obra y ella misma dicen que no es una poeta autobiográfica ni una poeta confesional, pero tiene ciertos rasgos, ¿no? Algunas cosas que podemos identificar, que podemos rastrear por ahí. Justamente algo que es muy importante en su vida y que marca parte de su obra es justamente la muerte, ¿no? La muerte es algo que está muy presente ahí, principalmente la muerte de su hermana y la muerte de su padre, que originan muchísimos poemas, ¿no? Creo que quizás uno de los libros más importantes que tiene relación con esta cuestión de estas dos muertes es justamente Ararat, ¿no? Creo que Ararat, el sí. que está mucho más cercano con eso. Que me Es encanta un ese libro libro. que te gusta mucho, ¿sí? Y creo que ahí hay una conexión, ¿no? Es como esas cosas están ahí muy presentes también conjuntamente con lo de la muerte, la tradición judía, ¿no? Recordemos, pues, Ararat, el monte Ararat. Gluck, sus abuelos eran unos migrantes húngaros que fueron a Estados Unidos. Ella nace en Nueva York y vive ciertos periodos de tiempo en Long Island, principalmente su infancia, su adolescencia. Después se va a Vermont, y Vermont es otro lugar, digamos, un sitio espacial que aparece en su obra bastante, sobre todo en relación con otro hecho que ella tiene en su vida, ¿no? Que es lo del incendio que acaba con su casa. Creo que esto Sí, también tiene muchísimo, sobre todo por la figura del fuego, ¿no? La figura sí. del fuego Y de la es, destrucción. y de la destrucción es una catarsis que ella siempre está poniendo en su obra. Entonces creo que también es importante tener esos puntos.
Y otro punto importantísimo también es pues el otro sitio que también está marcando bastante de su obra, que es Massachusetts, que es donde vive hoy, ¿no? En Cambridge. Creo que a pesar de que Louise Gluck no es una poeta que viaja mucho, pero que tiene que hacerlo, o sea, que no le gusta más bien, ¿no? Es una mujer que le gusta más como es la vida quieta, la vida un poco más estacionaria, pero tiene que moverse por las distintas cuestiones de la literatura. Creo que eso también mueve bastante en su obra porque hay muchas conexiones con sitios que ella visitó o que, donde ella vivió que están presentes, ¿no? Pero principalmente, como te decías, son esos y también creo que otras cosas que están muy cercanas a la obra de ella es justamente esta cuestión de la vida cotidiana, ¿no? La vida de casa, la vida, sobre todo con las, digamos, con las figuraciones del el jardín, las flores, los manzanos, tiene ciertos árboles incluso, ¿no? Que reitera todo el tiempo. Creo que es importante también porque estos árboles que ella reitera, que son precisamente el abeto, el abedul, son árboles que solo se dan en esa zona de los Estados Unidos, ¿no? Y arriba. Entonces también son marcas geográficas que ella pone conscientemente, pues, en su obra. Sí, 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 sí. O sea, aquí hay algo que me llama mucho la atención y que siempre me llama mucho la atención, y es esta necesidad como de los mismos poetas de decir que su poesía no es autobiográfica, ¿no? O sea, creo que eso es Ujú. algo que sucede muchísimo. Yo lo he dicho, ¿no? Incluso, como de no, no, pero no, no, así no me sucedió. Y respecto, estaba leyendo un ensayo justo de Gluck, que me gustó muchísimo, en el cual ella juega con estas ideas, la idea de la verdad y la idea de la honestidad y la sinceridad, ¿no? Entonces, por un lado pone la verdad y del otro lado la honestidad o la sinceridad. Y para ella la verdad es el ideal del arte, es el descubrimiento, es la luz, ¿no? Ujú. Y la honestidad es lo que sucede, ¿no? Son los hechos. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a leer una pequeña cita. Este es de un ensayo que se llama Justo en contra de la sinceridad, Against Sincerity, que no está traducido al español, que está en su primer libro de ensayos, que se llama Pruebas y Teorías. Y bueno, esta cita dice, la fuente del arte es la experiencia, el producto final es la verdad, y el artista, sondeando lo actual, constantemente interviene y supervisa, miente y borra, todo en servicio de la verdad. Y me encanta, ¿no? O sea, me encanta porque creo que es justo esta conciencia que tiene ella de que la vida cotidiana, ¿no? Lo que le sucede, lo que le acontece, que ella lo llama lo actual, ¿no? Ujú. O sea, o el mundo es lo actual, eh, lo toma, pero luego lo modifica, ¿no? Y justo es como esta cuestión de lo modifico en pos del poema, Claro. porque para ella la autenticidad de un poema no está producido por la sinceridad, ¿no? Y de hecho dice otra cosa acá que me parece bastante dura, o sea, como bastante, ¿no? Que dice, el discurso honesto es un alivio, no un descubrimiento, que tiene que ver con esta idea de que, claro, si tú escribes lo que te pasa, tal vez haces una catarsis con ello, pero no va a ser arte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa visión que tiene me parece como muy pensada de su parte, ¿no? O sea, ella tiene muy consciente de cómo utiliza la materia prima de la vida y Ujú. para qué la utiliza, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, es bastante claro que su obra está llenísima de aspectos de su vida y de sus obsesiones, o sea, es tremendamente claro, ¿no? Habla de su padre todo el tiempo, de su Ujú. hermana, que además es una De su hermana hermana muerta, mayor sí. que ella, que se murió. O sea, ella no la conoció, Ujú. pero tiene todo este peso de lo que ella tiene detrás, ¿no? O sea, de lo que ella no sabe si va a poder cumplir. Y luego, en su adolescencia, ella tuvo anorexia nerviosa y ella Anorexia dice que nerviosa, tiene sí. muchísimo que ver con eso, ¿no? O sea, con la cuestión de la relación que tiene con su madre, del que ella sabe que su madre siempre se quedó buscando el cuerpo que estaba antes, porque además empezó a hacer psicoanálisis. Es súper interesante porque me parece que no terminó la carrera porque justo tenía No. esta cuestión, ¿no? Entonces más bien lo que hizo fue terminar sus estudios, pero un poco como a distancia, pero no tuvo un título, pero empezó a escribir y empezó a hacer otras cosas. O sea, como que su vida sí se vio modificada, ¿no? Y en algún punto ella dice que cuando ella estaba enferma y se dio cuenta de todo lo que eso implicaba, ella dijo, palabras más, palabras menos, que se dio cuenta de que se iba a morir, ¿no? O sea, de que esto le iba a llevar en algún momento a su muerte y que ella estaba, de lo que más podía estar segura es que ella no quería morirse, ¿no? Y bueno, todo esto como yo creo que algo que se ve mucho en la poesía de Gluck es este tira y afloje entre la vida, entre el querer ser y no poder, entre que ella tiene muy clara también cuál es su personalidad, es una mujer retraída, es una mujer, eso, que no viaja, ¿no? Es una mujer que está en ciertas cosas, que encuentra
para ella la poesía, y también en alguna entrevista le dicen como, ella dice, es que a mí me cuesta trabajo aceptar o darme cuenta de que no todas las personas en el mundo quieren ser poetas, ¿no? Que no todas las personas en el mundo quieren escribir poesía, porque yo no puedo imaginarme qué podría ser mejor que eso, ¿no? Es lo mejor que uno podría hacer. Y me parece súper bonito, o sea, como esa reflexión, ¿no? Porque digo, yo nunca he pensado que a las demás personas les podría gustar escribir No, poesía, ¿no? no, no, Pero no. para ella es tan maravilloso este oficio que ella no puede ver otra manera. Incluso la realidad no la puede ver otra manera. Sí. Creo que acá, para abonar un poquito a lo que decías vos, justamente Pura López Colomé en su ensayo sobre Luis Gluck, dice que la particularidad de Luis Gluck es que toma cosas que le suceden en su vida y a través de la poesía los vuelve paradigmáticos, ¿no? Y creo que esa es una de las palabras que tal vez puede hasta cierto punto resumir bastante de lo que intenta hacer Gluck en su poesía, ¿no? Como esta cuestión del paradigma, ¿no? O sea, ¿por qué algo Claro. tan sencillo y tan normal y tan mundano como tomar una sopa de tomates con tu hijo y con tu esposo puede convertirse en un poema brutal, ¿no? Eh, en una reflexión muy, muy compleja y muy devastadora y desoladora de lo que es el mundo. Creo que este tipo de cosas también están muy presentes en ella, en cómo logra, o sea, cómo tiene esta habilidad para hablar como de la pérdida o que es uno de sus temas más repetitivos, ¿no? Y creo que dentro de la repetición también está como mucho de su valor en cuanto a sus referencias con la mitología griega principalmente, ¿no? Creo que juega Sí, mucho con eso también. sí, y porque además dice que de pequeña ella empezó a leer mitología griega como nosotros leemos otras cosas, ¿no? Pero ella leía mitología griega. Además, me parece muy interesante la manera en la que lo hace, ¿no? Porque si bien tiene textos que son un poco más complejos, creo que la Ujú. mayoría de los textos que habla de mitología griega, también esto como para los que nos puedan estar escuchando, no es una poesía complicada, ¿no? O sea, en el sentido de que creo que muchas veces cuando se mete en este tipo de cuestiones, si uno no sabe quién es Perséfone, uno dice, pues, quién sabe cómo le voy a entrar a este poema porque no sé, ¿no? Y porque necesito saber el mismo mito antes y ponerme a leer para poder entender. Y creo que en el caso de Gluck sucede que más bien el mito ayuda a lo que se está contando, ¿no? A la identificación, Ujú. pero puedes leer el mismo texto sin saber el mito y no pasa nada, ¿no? O sea, digo, sí pasa porque no tienes ese otro nivel de profundización, pero se puede Claro, entender también. claro, claro que sí. Y no sé, o sea, ahorita que estamos hablando de esto, pienso otra vez en lo que se dijo sobre por qué se le dio este Nobel, ¿no? Ujú. Y pienso en varias cosas, ¿no? Dice otra vez, por su inconfundible voz poética, que yo creo que sí es algo inconfundible y sobre todo en este sentido de la poesía norteamericana, ¿no? O sea, creo que es bastante particular de cómo, o sea, creo que es bastante estadounidense, Louis Gluck, Ujú. ¿no? O sea, sí tiene muchas características de lo que es la poesía estadounidense, con algunas cuestiones distintas, como por ejemplo, se le ha tildado de cruel, de desafectada, como de separada de los textos. Y yo creo que es una cuestión bastante interesante el cómo muchas veces ve el dolor, ¿no? O sea, hay textos en los que sí se vuelca de lleno, y sufre, y hay otros en los que lo vea desde lejitos, y a mí me parece mucho más dolorosa esa manera de verlo, ¿no? Ahorita Ujú. les leeremos algunos ejemplos. Pero bueno, dice que con austera belleza hace universal la existencia individual. Y creo que en esto de austera belleza yo no le diría más bien como austero, sino más bien tal vez como cercano, ¿no? Ujú. Sí. Que es un lenguaje que por ser cercano hace que uno se pueda identificar, aunque bueno, dice, hace universal la existencia individual. Y bueno, aquí yo sinceramente no creo que se necesite que la existencia individual se haga universal porque siento que ya lo es, ¿no? O sea, yo siento que ya las cuestiones que podemos vivir personalmente, ¿no? Esas pequeñas, sí, las pequeñas cuestiones, ¿no? Ujú. Los pequeños temas son universales porque uno los vive, ¿no? Y creo que es un poco Claro. esta cuestión, la falacia de lo universal en la literatura actual, en la Ujú. cual parece que solo lo universales son ciertos temas, cuando hay veces en que yo no me identifico con esos temas que se suelen llamar universales, y por el Claro. contrario me identifico con otros, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera creo que a lo que se refieren aquí es a esa cuestión, ¿no? De la manera en la cual, a pesar de estarnos hablando de un mito griego, a pesar de estarnos hablando de un vestido, ¿no? Nos pega muchísimo porque habla de lo que todos sentimos, ¿no? De esta cuestión de la pérdida, de la cuestión, el amor, por ejemplo, es súper presente en su obra, ¿no? El, el matrimonio fallido, ¿no? El qué Sí. pasa después de que un matrimonio falla, cómo me sostengo después de esto.
esta cuestión de la destrucción, como lo que dices del incendio. El incendio aparece muchas veces porque quiere Sí. decir volver a empezar, ¿no? Tiene este libro que se llama Vita Nova, ¿no? Vita Nova, O justamente Ararat, estaba pensando en justamente eso. también, que puede ser pues el comenzar después del diluvio, ¿no? Sí, sí, sí. El cómo volver a poblar la tierra después del diluvio. Entonces, no sé, tiene todas estas referencias que me parecen muy interesantes, que siempre se pueden profundizar un poco más, pero que al mismo tiempo, si las vemos de primera instancia, vamos a entenderle y vamos a poder sentir muchas cosas, ¿no? Sí, creo que con esta parte que hablabas vos de lo de la destrucción, creo que también está como dentro de su obra un poco más subrepticio, digamos, este asunto de la desolación, de este como desamparo que tiene Gluck por el mundo en sí, ¿no? Creo que es algo que está muy presente ahí, Sí, totalmente. porque los poemas tienen como un claroscuro, ¿no? Muchas veces toda esta cuestión cotidiana, esta cuestión más de los árboles, del jardín, puede mostrarnos algo más claro, quizás, como un color claro. Y de repente el subtexto es una cuestión muy compleja de destrucción, de desolación, de desesperanza, que probablemente también está muy marcado por todo lo que hemos hablado de su vida y sus pérdidas y sus divorcios y tal, pero también por el hecho de, vamos, Louise Gluck nació en 1943, si no estoy mal, sí, 43. 43, sí. O sea, Louise Gluck era una niña que creció pues, viendo y escuchando cosas de la Segunda Guerra Mundial, Claro. vivió todo lo de la Guerra Fría, era una judía, pues o sea, entonces creo que todo, además toda esta amenaza nuclear y todas estas cosas que se venían ya en bloque y todos la desesperanza en sí de el nuevo mundo, pues creo que también influyen en esto, ¿no? De alguna u otra manera están presentes ahí. Sí, totalmente. O sea, es como el momento histórico, también su momento de vida y también su personalidad, porque ella varias veces habla, o sea, es muy dura también respecto a ella misma, ¿no? O sea, ella misma se considera la fría, la que no habla, la que, ¿no? O sea, y ella sabe que esas son características que no debería de tener. Se compara mucho con su otra hermana, la hermana menor, y habla como la otra es toda luz y todo color, ¿no? Y ella es toda sombría y gris y no quiere hacer las mismas cosas, y que es como su papá en muchas cosas que ella misma critica de su papá, ¿no? Entonces, como Ajá. que ella tiene muy consciente todas estas cuestiones domésticas, familiares, genealógicas, ¿no? De Sí, sí, dónde sí. viene, de cómo es y de cómo no le gusta hacer. No es como este personaje que diga, bueno, yo soy así, pero así hay que ser. No, ella sabe que no y le pesa, ¿no? Hay una cosa de Sí, sí. peso en su poesía. Y bueno, me gustaría leer un poema, porque creo que nos estamos un poco acercando a la hora. No sé si van a haber preguntas, por si Sí, alguien creo que quisiera podemos leer un par de hacerlas. poemas. Pero, por ejemplo, este poema se llama Una fantasía y es de Ararat. Y bueno, se los voy a leer. Dice, voy a decirte algo. Cada día muere gente. Y eso es solo el principio. Cada día, nuevas viudas nacen en las funerarias, nuevos huérfanos. Se sientan, mano sobre mano, e intentan tomar decisiones sobre su nueva vida. Luego van al cementerio, algunos por primera vez. Tienen miedo de llorar, de no llorar también. Alguien se vuelca con ellos, les dice qué hay que hacer, pronunciar unas palabras, echar algo de tierra en la tumba abierta aún. Y después todo el mundo vuelve a casa y la casa se llena de visitas, con la viuda sentada en el sofá majestuosa, la gente que hace cola y se aproxima. Unos cogen su mano, otros la abrazan. Ella encuentra qué decirle a cada uno, da las gracias por haber venido. En el fondo, quiere que se marchen. Quiere volver al cementerio, al cuarto del paciente, al hospital. Sabe que no es posible, pero es su única esperanza, querer volver atrás, tan solo un poco, no hasta su boda, no hasta el primer beso. Bueno, además de que este poema me encanta, me parece brutal de muchas maneras. Me gusta esta cuestión como de, o sea, empieza diciendo, voy a decirte, cada día muere gente. O sea, es como, ¿qué me estás hablando? O sea, no estoy preparada para esto, ¿no? Y luego esta cuestión de que las viudas son las que nacen de las funerarias, ¿no? O sea, la cuestión de por qué alguien se muere, entonces nace el ser viuda. ¿Y qué quiere decir eso, no? Siento que hay una, o sea, que aquí veo un poco ese distanciamiento de las emociones, ¿no? O Sí. sea, no sabemos realmente, podría ser que esté hablándonos de su papá, podríamos interpretar eso si queremos, Ujú. ¿no? Desde esta lectura, pero puede ser que ella simplemente está viendo las situaciones de lejos y no se mete en las emociones, ¿no? Pero ya nos parece brutal a nosotros desde fuera estar escuchando toda esta reflexión respecto a lo que significa la muerte. Y claro, estas cosas incómodas como
en el fondo quiere que se marchen, ¿no? O sea, en el fondo no quiere que estén aquí, ¿no? No hay cobijo en eso, al contrario, quiere hacer que se regrese tantito en el tiempo, ¿no? Y además ni Sí, siquiera es ambicioso, ¿no? O sea, no es hasta la boda, no. Solo un poquito, ujú, solo es un unas horas. poquito nada más. O sea, no Sí. sé. Sí, pues, yo también les quiero compartir un textito justamente de Gluck. Este texto se llama Alvada y es de su libro Pitanova en la traducción de Mariano Peirú. El mundo era muy grande, después el mundo era pequeño, o muy pequeño, tan pequeño como para caber en un cerebro. No tenía color, era todo espacio interior, nada entraba ni salía, pero el tiempo igual se filtraba. Esa era la dimensión trágica. Yo me tomaba el tiempo muy en serio en aquellos años, si no recuerdo mal. Una habitación con una silla, una ventana pequeña, llena de los dibujos que hace la luz. En su vacío, el mundo siempre estaba entero. No era un trozo de algo, con el yo en el centro. Y en el centro del yo, un dolor que no me sentía capaz de superar. Una habitación con una cama, una mesa, destellos de luz en las superficies desnudas. Yo tenía dos deseos, deseo de estar segura y deseo de sentir, como si el mundo estuviera tomando una decisión contra lo blanco, porque desdeñaba la potencia y quería en cambio la sustancia. Paneles de oro de donde daba la luz en la ventana, hojas rojizas del haya roja, fuera de la quietud, los hechos, los objetos desdibujados o unidos. En algún lugar, el tiempo conmueve, el tiempo reclama el contacto, ser palpable, la madera pulida que resplandece con las distinciones. Y entonces fui una vez más una niña ante la riqueza, y no supe en qué consistía la riqueza. Wow, sí. Tú, bueno, voy a hacer una pregunta un poco extraña, pero ¿tú de qué color crees que es la poesía de Louis Gluck? Como Violeta. Es que yo siento que hay como una profundidad, ¿no? O sea, como que hay una profundidad, una atmósfera extraña muchas veces, pero que te lleva hacia adentro, no sé. O sea, yo siento que es así como también como medio azul, medio gris, pero un color bastante profundo, ¿no? Sí. De hecho, ahorita que me dices esto de lo del color y de lo de profundo y tal, yo también leí y vi muchísimas críticas y memes en redes sociales que decían que Luis Gluck es una poeta súper cursi, Yo ¿no? también. Y sí, Es como, creo que algunos poemas me suenan cursis, pero en su mayoría no, en su mayoría creo que son muy, muy oscuros, ¿no? O sea, son muy oscuros en una aparente claridad. Está como, creo que justamente es de esta figura, ¿no? Tiene un poema en el que habla sobre esta casa que tiene ventanas, pero que no tiene ventanas, por donde no hay claridad, pero sí hay claridad. Creo que, creo que su obra es un poco así también, ¿no? O sea, creo que es... Y además Gluck tiene esta cuestión que creo que se une también a todo esto, que siempre está pensando desde un eje terrenal, pero casi siempre en sus textos, en la voz poética, o mira al cielo, o le reclama al cielo, o claro. siempre hay un ir y venir entre lo celestial y lo terrenal, ¿no? Creo que eso también es algo importante acá, y creo que también por eso su poesía es, como dices, tiene este color como no muy definido. Creo que en sí su poesía no es muy definida en eso, y también eso causa esta extrañeza para algunas personas que a veces no saben si definirla como una poeta que hace reinvenciones míticas o una poeta confesional. Puede ser las dos al mismo tiempo. Es las dos al mismo tiempo. Sí, o sea, sí, yo creo que también tenemos como un interés, tal vez a veces un poco sin sentido de tener que catalogar a los poetas dentro de una categoría, ¿no? Porque yo también veía muchas como justo cuando ganó el Nobel, habían como varias perspectivas de cómo era Luis Gluck, ¿no? Como definitivas, de no, es que a mí no me gusta su poesía porque es cursi. Ah, ok. No, es que a mí yo no la entiendo porque es súper compleja y habla de muchos mitos. Ah, ok. Y yo me pongo a pensar, depende totalmente de qué libro estés leyendo, que eso me parece maravilloso. Y por eso también creo que este premio es como un premio a la poesía estadounidense, porque creo que abarca muchas cosas. Mi maestría fue sobre poesía posconfesional y justo hay autores que la mencionan como una poeta posconfesional, que no quiere decir que sea confesional en el sentido como se ha hablado mal de los poetas confesionales, ¿no? De que nada más nos habla de lo que les pasa y ya, Ujú. sino
que lo que hace es reinventar los mismos temas de la intimidad, ¿no? Reinventar el tema del matrimonio, reinventar el tema de la muerte, reinventar el tema de cualquier cosa, ¿no? De los hijos, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que puede ser justo muchas cosas y que a la vez, no sé, tal vez lo que haya, o sea, tal vez es una autora que nos permite que nos interese más una parte de ella u otra, ¿no? Dependiendo del lector que sea. Veo aquí que nos quedan unos minutos, pero no sé si es para hablar nosotros o para las preguntas, o en general. Bueno, si quieren hacernos alguna pregunta, adelante, aquí estoy. Mientras yo creo que podemos seguir platicando o leyendo algún otro texto, porque esto que nos han compartido, estos poemas que nos han compartido son bellísimos. Me parece súper interesante la pregunta de Andrea, porque también mi pensamiento inmediato fue un color azul. Yo también, sí, es algo raro, ¿no? Como que el inconsciente reacciona muy rápido y sí, es cierto. Si tuviera que ponerle un color, yo diría algo como azul. Y digo algo como porque no sé si es exactamente azul, pero sí algo en esa gama En esa de gama, sí, sí. azules, sí, en esa gama de De hecho, azules. ahorita con lo que dijo Andrea, creo que también esto de que es un premio no solo a Gluck, sino a la poesía norteamericana, bueno, más que norteamericana, estadounidense, ¿no? Porque México también es Norteamérica, entonces creo que estamos un poquito ahí abarcando más. Creo que también ahí hay algo interesante y es que Gluck hasta cierto punto con este premio, con este reconocimiento también le devuelve y le da un valor a estas obras mal tildadas o consideradas menos por el hecho de hablar de cosas cotidianas o por el hecho de Exacto. hablar de algo confesional o de algo de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, pienso en que John Berryman justamente es uno de los autores que Gluck quería muchísimo. De hecho, Stanley es Kunitz fue su profesor Ali también. Kunitz, ajá, Ujú. total. Pues Dan Sexton, Robert Lowell, o sea, hay varios autores gringos que están en esa esfera que también ayudan a entender un poquito más toda esta obra, ¿no? Incluso pienso en dos autoras mujeres que no son tan confesionales en sí, pero tienen una relación también con esto, que es Adrienne Rich y Sharon Olds, ¿no? O sea, también, Yo creo que Sharon Olds es súper posconfesional. claro, o sea, pero post-confesional, digamos. No, entonces sí tienen como esto, y creo que también, como dices tú, este premio es hasta cierto punto también un reconocimiento Sí. a varios otros que estuvieron antes y que también están después, ¿no? Sí, no, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que la verdad a mí me da la impresión de que esta idea de que Louise Gluck es cursi tiene que ver con que es mujer y habla de lo cotidiano. Porque yo realmente digo, siento que, claro, hay temas en los que habla del amor y habla bastante del amor, pero bueno, también habría que cuestionarnos un poco qué quiere decir esto de lo cursi, ¿no? Pero creo que justo, no sé cómo decirlo, como que como en muchos textos tiene esta distancia de las cosas, no siento que sea una poeta que habla del amor de una manera tan, no sé, por ejemplo, digo, yo sé que no tiene nada que ver con esto porque está en español, pero pienso en Ida Vilariño, que es esta autora Ujú. súper amorosa, ¿no? Que todo el tiempo habla del amor y que se desvive por el amor. Yo creo que eso no sucede con Louise Gluck, ¿no? Creo que si tuviéramos que hablar de su tema central, de lo que a ella la mueve, lo que a ella la mueve es el dolor. Eso es lo que Sí, le mueve. Y le mueve en el sentido amoroso, en el sentido familiar, en el sentido justo que va al más allá, ¿no? A lo metafísico incluso, ¿no? Su relación con los griegos tiene que ver también con esa idea por ejemplo, hay varios poemas que hablan de, pero ¿por qué tenemos que repetir lo mismo que los griegos, ¿no? Ya ni sí, siquiera sí, quiero yo volver otra vez a estos mitos porque se repiten y otra porque vez es ya, trágico, ¿no? Oigan, total. ya se animaron por acá a Ah, muy algunas bien. preguntas o peticiones. Bueno, tengo una pregunta acá. ¿Qué diferencia encontrarían con la poesía de otros poetas premiados con el Nobel, como Szymborska? Pero además tengo otra petición que no sé si es que alguno de ustedes dos se quiere aventar, que es a leer un poema de Louise Gluck en inglés, por favor. Y la otra pregunta es si Louise Gluck ha viajado a Hungría y si es que tiene algún poema al respecto. Fíjate que a mí también me pareció muy interesante, yo no sabía esta ascendencia que tiene y también se me ha quedado mucho dando vuelta en la cabeza este asunto de sus
orígenes húngaros. Yo no sé si hay un poema sobre Hungría, no lo recuerdo ahora. Lo que sí, y sí me parece bastante interesante, es que la mayoría de los libros tienen que ver con el que ella es judía. O sea, que yo eso no, Sí. son cosas que yo no había captado, por ejemplo, y que justo al estar viendo en internet y buscando qué se había hecho de su obra, Ujú, me encontré con una página de la librería judía o algo así se llamaba, no recuerdo bien, ujú. y hablaba de sus libros y hablaba de cómo tenían que ver con diferentes cuestiones judías y te llevaba a links de, sí, porque claro, aquí se está hablando de tal cosa. O sea, es muy interesante cómo puede ser algo que se nos va a los demás lectores, ¿no? Que no tenemos esta cercanía con la religión. Pero bueno, creo que al respecto de eso, sí parece que sus libros, aunque no hablen directamente o temáticamente, ¿no? De sus raíces, por así decirlo, sí está al menos mucho en como la estructura de sus obras. Sí, de hecho, esto que mencionas vos es importante, lo de la cuestión de la vida judía en Gluck, porque yo he estado estudiando sobre todo autoras latinoamericanas que tienen también relaciones con la vida judía, como Mercedes Rofeo, como Tamara Kamenschein, y la cuestión judía en las mujeres judías es mucho más fuerte que en los hombres judíos, por el hecho de que la educación y el conocimiento se transmite por ellas, ¿no? Entonces creo que también ese vínculo es muy importante en ese sentido. Creo que respondiendo con la otra pregunta que hablaban de cuál es la diferencia con otros poetas de Szymborska, pues en realidad hay muchas diferencias, ¿no? Creo que empezando, digamos, desde lo más obvio es que nosotros estamos más cercanos al español y Szymborska pues escribe en polaco. Justo hablábamos con Andrea en otra reunión que tuvimos antes a esto, que es loquísimo esa cuestión de que cuando Szymborska ganó el Nobel tuvieron que traducir sus libros en 2 meses para poder sacarlos al mercado porque no había cosas en español. Y digamos, Abel Murcia hizo una gran versión, después la corrigió un poco Poniatowska, que sí sabe polaco. O sea, su familia es polaca, entonces sí hicieron una traducción muy interesante, pero también creo que la cuestión acá es que nos abre, o más que nos abre a conocer a Luis Gluck de la nada, es como nos confirma, ¿no? Creo que más que nada el Nobel confirma un poco más ese trabajo a lo largo de toda su vida, que justo mencionabas vos antes, ¿no? Que tiene todos los premios posibles en Estados Unidos y ahora ganó el Nobel. Y además, creo que la diferencia con Szymborska, que es una poeta que también me gusta muchísimo y que, bueno, es una de las grandes poetas justamente, creo que todos la leemos a veces, es que creo que Luis Gluck sí tiene mucho más este tinte confesional, mucho más este tinte Sí, íntimo, ¿no? Creo que porque Szymborska muchas veces es Szymborska, una poeta más de estar arriba, más intelectual incluso. Y en sí, ese sentido, me gusta como este premio también, porque es como premiar otro tipo de poesía, un poco ujú, incluso reconocer este tipo de poesía que muchas veces se ha considerado menor, que es la poesía de las pequeñas cosas, ¿no? sí, La poesía del lenguaje sencillo, del lenguaje claro, fácil, que además en estos tiempos, pues queremos leer cosas que nos lleguen, ¿no? Queremos leer cosas, estamos encerrados, no queremos meternos en tantos problemas, ¿no? Queremos leer cosas que nos lleguen y que podamos comprender. Entonces, yo creo que la verdad, Luis Gluck es una muy buena puerta de entrada para la poesía en general. Entonces, sí les recomiendo mucho que la lean. Esperemos que pronto hayan justamente traducciones al español. Y yo sí les recomiendo un libro para entrar, ahora que justo estuvimos hablando, yo creo que Ararat es un buen libro para entrar a leer. O Vita Nova también creo que es un Vita libro Nova que también, sí. abarca bastantes cosas de lo que ella propone. Ya nos queda poquito tiempo ahorita, no sé si podemos responder alguna pregunta más o Lo del poema en inglés, yo la verdad creo que búsquenlo lo del en poema en YouTube inglés y escuchen lo de Luis Gluck, porque su voz yo creo que vale mucho más la pena que nosotros con nuestro inglés con nuestro eh, acento lo paisano. intentemos. Oigan, además yo quiero decir otra cosa, ¿no? Ahora que has mencionado este asunto de Gluck y que le extraña que no todos quieran escribir poesía, pues Szymborska tiene un poema que dice, qué bueno que mi hermana no escribe poesía, ni mi cuñado no escribe poesía, Ajá. ni nadie más de mi familia escribe poesía, ¿no? Claro. Bueno, ahora he recordado este poema y me parece muy interesante esta Creo que justo con lo que contraposición, ¿no? para cerrarle ahorita, creo que la mayor diferencia entre Szymborska y Gluck es que Gluck se toma las cosas mucho más en serio y Szymborska es muy, muy irónica con todo, muy humorista con ese sentido de cosas, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerles mucho a los dos su participación. La hemos pasado muy bien. Gracias por esta reinvención azul desde lo íntimo. Muchísimas gracias. No, Eh, muchas gracias a ustedes.
Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Adiós, buena tarde. Adiós, buena tarde. Buena tarde, gracias. Buena tarde, igual. Gracias. De esta forma, concluimos la actividad. Desde el centro de mi vida brotó una fuente gigante, un acercamiento a Louis Gluck, Premio Nobel de Literatura. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, presentación del libro El aporte masónico al Ecuador republicano, autor Jorge Núñez Sánchez. Participan Diego Andrade, Eduardo Puente Hernández y Gabriel Cisneros. No olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.